Vamos a grabar desde ahora. Entonces, hoy día vamos a ver lo que necesitamos trabajar, que es lírica, y la palabra lírica ya es extraña para la mayoría de nosotros. Entonces, lírica se refiere a todos aquellos textos cuya intención es la expresión del sentimiento. En otras palabras, la poesía. Y aquí partimos con este poema que es famosísimo, donde el poeta pregunta, ¿qué es poesía? Y usted y yo podemos responder técnicamente y decir la poesía es una técnica de escritura, bla, 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 bla. Pero el poeta responde de la siguiente forma, ¿qué poesía dices tú mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul? ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Ah, y ahí queda, hay una carga emocional súper fuerte en esta frase, en estos versos. Entonces, la lírica, tal como dije, tiene la característica de que permite que el poeta o que el hablante o que una persona pueda expresar sus sentimientos a partir de ideas, a partir de asociaciones lógicas, perfectamente puede hacerlo de esa forma. Y normalmente la poesía se estructura en versos y estrofas. Y ya al nombrar ese término, usted ya lo asocia a muchas cosas que vio en enseñanza básica. Vamos a avanzar. El objetivo de la clase para el día de hoy es que nosotros queremos analizar poemas analizar poemas para enriquecer nuestra comprensión, considerando cuando sea pertinente, queremos analizar los símbolos presentes en el texto, el significado, el efecto que produce el uso del lenguaje, figurado puntualmente en el poema, y formular una interpretación de los textos literarios leídos que sea coherente con nuestro análisis. Entonces, hoy día vamos a analizar para enriquecer nuestra comprensión. ¿Cuántos necesitan enriquecer la comprensión? Yo la necesito analizando símbolos, el efecto que produce el lenguaje y formular una interpretación de los textos que vayamos a leer. Y ese también son los objetivos que vamos a trabajar en la guía o en el formulario que le enviamos hoy día en la mañana. Entonces, eh, entonces vemos que necesitamos establecer la diferencia entre el lenguaje literal y el lenguaje figurado. Y vamos a partir con esto. Porque cada vez que usted habla, usted se tiene que mover en uno de estos dos niveles, lo literal y lo figurado. Y usted no se da ni cuenta. Todos nosotros hablamos en lenguaje literal diariamente y a veces también hablamos en lenguaje figurado. Y para que nos quede más claro, vamos a definir de qué se trata esto. Entonces, primero, el lenguaje literal es una forma de decir las cosas por escrito o verbalmente en la que las palabras significan exactamente lo que quiere decir. Por eso no necesita ser interpretado, no necesita que usted realmente reflexione qué me quiso decir el profesor, sino que es un lenguaje directo donde cada palabra expresa lo mismo que quiere expresar en el diccionario. Por ejemplo, si alguien le dice a usted, en las noches de verano es común ver las estrellas con gran nitidez. Entonces, cada una de estas palabras obedece al significado exacto que tiene en el diccionario, por lo tanto, es un lenguaje directo, es un lenguaje preciso que no necesita mayor análisis. Y usted simplemente escucha y dice, ya, en la noche de verano es común ver las estrellas con gran nitidez. No necesita mayor interpretación. Cuando usted dice, mamá, es que el profesor no me ha subido la nota, mamá, es que el profesor hoy día nos dijo que la clase era por Zoom, ese es un lenguaje literal, es un lenguaje directo, que no necesita ninguna interpretación. Si que hay alguien que tiene alguna duda, simplemente active su micrófono y la plantea. Es un lenguaje directo, conciso, claro, preciso. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Por eso cualquier cosa que usted diga y que no necesite que yo lo analice, qué me quiso decir. Eso es lenguaje literal. Pero tenemos
Por otro lado, el lenguaje figurado, que ahí ya entramos en un tema un poco más complejo. Es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra palabra, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria. Profesor, ¿qué me está queriendo decir con esto? Ya me complicó la vida. Sí, pues yo, de verdad, a todos nos complica un poco. Mira, lo voy a poner en términos prácticos. Cuando tú le dices a un amigo que es pavo, realmente tú le estás diciendo que es un animal, que tiene el cuello largo y que el cuerpo grande y que es plumífero. ¿Eso le estás queriendo decir? No. Por lo tanto, si tú al decirle pavo a algún compañero, no le estás queriendo decir que es un animal, sino que necesitas que él interprete y que le asigne un nuevo significado, entonces ya nos estamos moviendo en el lenguaje figurado, que ocupa metáforas, que ocupa recursos que es necesario interpretar. Mamá, es que me saqué un rojo. ¿Qué es eso realmente? ¿Te sacaste un color rojo? ¿O necesitas que la mamá interprete que te fue mal en una prueba? ¿Ve? Entonces ahí ya nos estamos moviendo en el lenguaje figurado. Todos los dichos populares se mueven en el lenguaje figurado. Cuando tú dices, más vale pájaro en mano que 100 volando, ya te estás moviendo en un lenguaje figurado porque necesitas que la gente interprete tu enunciado. Cuando tú dices, no, es que a ese muerto no lo cargo yo. Ojo, Oye, me van a realmente, interpretar dónde está el tuyo, dice tu silencio en sus nombre, micrófonos, no por dice favor. los demás. Ay, Dios mío. Mátenme. Mátenme, dice. Entonces, el lenguaje figurado necesita ser interpretado. Y fíjate que vamos a ocupar el mismo concepto, estrellas. Y dice, mi hermano tuvo una caída en bicicleta y vio las estrellas. Aquí ya tenemos un concepto que necesita ser interpretado. Porque, ojo, pestaña y ceja, realmente, ¿tu hermano vio las estrellas de las constelaciones del universo? No. Se refiere al hecho de que a veces cuando uno tiene un accidente se marea tanto que empieza, a eso se refiere. Entonces, ese término necesita ser interpretado, por lo tanto, está moviéndose en el nivel de lo figurado. Y vamos a ver algunos ejemplos prácticos de cosas que usted y yo decimos mucho en nuestro hablar común. Mira, esto es una imagen de la cerveza Cristal, pero eso la vamos a eliminar, no nos sirve. Cuando usted dice, no, es que mami, voy a salir con los cabros, ya está ocupando un lenguaje figurado y necesita que su mamá lo interprete. ¿Y su mamá qué hace? Interpreta, y ella entiende que cuando usted dice que voy a salir con los cabros, usted está ocupando una forma en la que las personas llaman a su grupo de amigos. Lenguaje figurado. Esto sería un lenguaje directo y esto sería un lenguaje que necesita ser interpretado. Otro, pasarla chancho. No, es que la pasamos chancho. Ya los jóvenes no ocupan este tipo de términos, no hablan de esa forma, pero cuando usted dice que voy a pasarla chancho, usted no quiere decir que hay un puerco en su forma de pasarla, sino que usted está queriendo decir que es una fiesta donde los amigos la pasan muy bien. Eso es pasarlo chancho. Hacer una vaca. ¿Han escuchado el concepto de hacer una vaca? Ya pagamos una vaquita y compramos, no sé, algo para hacer una pizza o para comer algo. Ahí usted hace una vaca. Es un lenguaje figurado. Interpretémoslo. Es cuando los amigos juntan dinero para comprar. Ay, ahí. Voy a, pasa palabra. Ya. Recuerden que dije que este lo saqué de una infografía de la cerveza Cristal. Que la pillé en internet, ojo. Gaia. La Gaia literalmente sería el femenino o la hembra del gallo, yo creo. Entonces, pero en realidad es un lenguaje, al ser lenguaje figurado, nosotros lo interpretamos y es la expresión que sirve para denotar asombro entre dos mujeres. Aquí pintar el mono
es la persona que quiere llamar la atención en algún lugar. Y esta es la última, creo. Estar pato, dícese de la persona que por circunstancias de la vida se quedó sin ni un peso, que no tiene dinero. Eso es estar pato. ¿Se dan cuenta cómo usted y yo nos movemos en el nivel de lo figurado a diario? Hablamos, enunciamos, y esas cosas tienen que interpretarse. ¿Dudas? ¿No? Ya. Si no hay duda, entonces vamos a pasar a los símbolos literarios. ¿Sabe por qué? Porque la poesía se mueve en estos niveles que ameritan y que requieren que sea interpretado. También la poesía ocupa símbolos, y los símbolos son una figura literaria que consiste en, ojo, un objeto, acción o expresión que significa algo más que lo meramente visible en su significado literal. Los símbolos son, por tanto, elementos que no están claramente a la vista. El lector o espectador tiene que hacer un esfuerzo para descubrirlos. A veces un esfuerzo pequeño, pero a veces un esfuerzo mayor. Los símbolos dan la profundidad o aportan más sentido a la historia. Hay un libro que se llama María, de Jorge Isaac, y es un libro muy bacán, muy bueno, y que es del romanticismo en Latinoamérica. Pero cuenta la historia de una mujer que está enamorada de su primo, y ojo, en ese tiempo era común el casamiento entre primos. Y ellos se amaban, pero no podían estar juntos. Y siempre la muerte rondaba las vidas de ellos, porque ella termina muriendo. Ya le doy un spoiler, disculpen. Entonces, cada vez que algo pasa o que se avecina la muerte, aparece en el relato un pájaro negro. Y uno, como que el relato dice simplemente, y un ave negra se posó en su pieza o en la ventana, o ella de repente ve una ave negra en un árbol. Pero cada vez que el libro menciona la ave negra, algo pasa. Alguien muere. Por lo tanto, esa ave negra es un símbolo de la muerte en el libro María. Y vamos a ver algo más cercano a ustedes. ¿Vieron Harry Potter o no? ¿Sí? ¿Lo vieron? Yo no. Es un pecado no haber visto Harry Potter. Por lo menos verlo, si no Lo he puede visto hace leerlo. poco, pero no completo. Ya, lo La importante brujería es es que un pecado. Ustedes tengan idea, Fome Harry Potter. lo importante es que ustedes tengan una idea general de este texto o de esta película, como ustedes quieran. Magia. Miren, veamos. 3 imágenes del libro Harry Potter. Entonces tenemos, primero, una imagen donde va Harry volando en la escoba. La otra donde está, ¿cómo se llamaba Voldemort. ese? Voldemort con Harry. Voldemort. Y la otra donde hay un grupo de estudiantes en el, ¿cómo se llama? En ese De lugar donde, Gryffindor y Slytherin. sí, en ese lugar donde ellos comían juntos. Pero se fijan que en ¿Cómo? las 3 imágenes hay un elemento común. Les pregunto, ¿hay colores vivos? ¿Hay colores animosos? Ustedes ven que algo tiene un color intenso, fuerte, amarillo, rojo, fuerte, verde claro. No, todas estas películas se desarrollan y el tono es como oscuridad, es como tinieblas. Les pregunto, ¿qué significará la oscuridad y las tinieblas en el libro y en las películas de Harry Potter? La oscuridad es un símbolo. Las tinieblas son un símbolo que necesita ser interpretado. ¿Qué significará las tinieblas y la oscuridad en este libro? Significará ¿Maldad? maldad, significará que la maldad está constantemente rondando esta escuela, por supuesto. Entonces, significa que la maldad, que la oscuridad, y la oscuridad siempre se asocia a la maldad.
están presentes y están rondando y están cubriendo esta historia. Entonces, ese es el símbolo que pudimos interpretar hoy día. Muy bien. Entonces, ahora queremos algo más difícil, profe, porque lo que usted nos mostró estaba Néstor, muy fácil. Sí, profesor Claudio, Néstor, adelante. sí, un alcance respecto a la oscuridad. Recuerde que en la saga de la Guerra de las Galaxias se habla del lado oscuro de la fuerza, Sí. ¿ya? Y el lado oscuro representa justamente el mal, la maldad, todo lo negativo. Y Sí. el emperador, ¿verdad? Y todos sus secuaces usan ropa oscura. Entonces, en ese caso también se concentra la oscuridad en el vestuario. ¿Ya? Correcto. Ustedes nunca deben dejar de considerar que no hay ningún acto inocente en las películas. Los colores que se usan, los tonos que ocupan los personajes, los rostros de los personajes, son indicios que nos van a dar símbolos de algo que necesitamos interpretar. Ojo, si es que hay alguna historia donde hay una niña inocente, donde hay una niña buena, ¿ustedes creen que van a poner a cualquier personaje o van a escogerlo y elegirlo con pinza? Si hay una persona buena, ¿de qué color creen que la van a vestir? Blanco. Correcto, porque el blanco es un símbolo de pureza. ¿Se dan cuenta cómo existen todos los símbolos en la historia? En la literatura pasa exactamente igual. Le voy a rogar a todos los profesores, a don Claudio, también está Ariana, está la profesora Rafaela, que si tienen algún aporte, ustedes puedan participar también. Entonces, vamos a interpretar esto que ya está un poquito más complicado. ¿Cuál es el sentido de estos versos? Interpretemos. Cementerio de besos, aún hay fuego en tus tumbas, aún los racimos arden picoteados de pájaros. No le voy a pedir que me hable todavía, simplemente lea. Lea en su mente, lea en silencio. Cementerio de besos, aún hay fuego en tus tumbas, aún los racimos arden picoteados de pájaros. No me responda todavía, después le voy a pedir que me responda y que abran sus micrófonos. Estos versos son de la canción Desesperada, así se llama el poema, la canción Desesperada de Pablo Neruda. Y de ahí lo saqué. Son muy profundos, son muy bonitos. Entonces, para poder interpretar, yo sé que a la gran mayoría de los que están acá les cuesta interpretar. Les voy a dar tres estrategias que son fáciles y que son aplicables perfectamente. Y que usted y yo vamos a tener que aplicarlas de manera automática en nuestra mente. Eso debe quedar tan instalado en nosotros que sea autómata, que la vayamos haciendo de una, sin que nos demos cuenta. Primero, primero debes, primera estrategia, debemos leer el texto de principio a fin. Si es que yo sé que a todos los profesores que estamos acá nos ha pasado que vienen estudiantes y levantan la mano y dicen, profesor, no entiendo el texto. ¿De qué se trata el texto, profesor? Y uno se acerca y le dice, ¿y lo leíste? No. Y ahí uno le dice, mira, el texto se trata de esto, de esto, de esto. Y después nos miran y dicen, es que no entiendo. ¿Pero leíste el texto? No. Usted jamás va a comprender los textos si no los lee. Eso es algo básico. Y usted dice, sí, es obvio, pero ojo, deben aprenderlo y deben implementarlo. Los textos se leen de principio a fin y ojo, no es una lectura así automática, de ir juntando y ir sumando velocidad lectora. No, esto es ir analizando paso a paso, letra a letra, para poder ir comprendiendo primero el tema. ¿De qué está hablando el texto? ¿Cuál es el tema general? ¿Está hablando del amor? ¿Está hablando de la muerte de alguien? ¿Está hablando de un personaje de ficción? ¿Está hablando de la vida de alguien? Y por eso primero, si usted lee, le va a permitir establecer conexión y contacto con el tema. ¿De qué estamos hablando? Y también con la intención comunicativa.
O sea, si el tema es el amor, entonces, ¿cuál será la intención comunicativa? ¿Enaltecer el sentimiento del amor en una persona? O también puede ser criticar el amor entre un hombre y una mujer. También uno no sabe cuál puede ser la intención. Fíjense, chiquillos, que no todos los poemas se desarrollan en base a temas de amor romántico, ¿no? Hay unos poemas que, por ejemplo, hay uno que se llama Los pobres en la estación de autobuses. Y ahí en ese poema, el hablante lírico dice qué grotescos son los pobres y cómo molestan sus olores aún a la distancia. Entonces es una crítica a la pobreza, a los pobres, no a la pobreza. Y en ese caso, el poema menciona cosas desagradables. ¿Se entiende? No siempre los poemas hablan de algo bonito. A veces los poemas derechamente son fúnebres, hablan de la gran pena que tiene una persona producto de que alguien murió. De hecho, en la guía que ustedes van a trabajar, el segundo poema, el primero es un poema de Pablo Neruda, el poema 20, y el segundo poema es un poema que se llama Parad los relojes, de el escritor de apellido Auden, que era un escritor homosexual que se le murió a su pareja, falleció el único amor de su vida. Por lo tanto, el poema Parad los relojes lo escribe él en honor a la muerte de su amor. ¿Se entiende? Y ahí usted va reconociendo cuál es la intención comunicativa de este poema o de este cuento o de este escrito, lo que sea que usted esté leyendo. Segunda estrategia, identificar las palabras que adquieren por el contexto un sentido figurado, es decir, aquellos términos que deben interpretarse. Hay términos que necesitan ser interpretados, otros que no. Si yo le digo a usted, quiero comprarme un caballo, usted sabrá que a lo mejor el profesor tiene ganas de comprar un equino para crianza o lo que sea. Pero si yo le digo, tengo tanta hambre que me comería un caballo, usted ya me miraría extraño, pero usted diría, no, la verdad es que el profesor no quiere comerse un caballo, sino que él está intentando ilustrar el gran sentimiento o la sensación de hambre, la ansiedad de comer que tiene. Y ahí usted sabe que ese término, de acuerdo al contexto de lo que yo le dije, es un término que necesita ser interpretado. ¿Sí? Por eso cuando usted le dicen, oye, no seas chancho, usted sabe que usted no es un puerco, porque el contexto del enunciado permitió darle luz a usted que no le están queriendo decir que es un puerco, sino que hizo una práctica que fue fuera de lugar o indecente. Tercera estrategia, activar conocimientos previos. Debes ser capaz de asociar lo que dice el texto con lo que tú conoces previamente acerca del tema, de la vida. Por eso, chiquillos, es sumamente importante que ustedes lean, vean noticias, vean documentales, vean en Facebook o en Instagram, asóciense a páginas que tengan conocimiento, que tengan, no sé, que sean fuente de información, porque y usted dice, ¿y a mí de qué me sirve aprender de la guerra del Pacífico si eso ya fue? ¿Y a mí qué me sirve saber de las logias masónicas si eso yo no soy masón? ¿Y a mí de qué me sirve saber de religión si yo no creo en Dios? ¿Y a mí de qué me sirve? Usted puede no ser parte de algo, pero eso no quiere decir que usted no vaya a conocerlo. Porque al momento de dar la PSU, a usted no le van a poner textos de lo que a usted le gusta, sino que al momento de dar la PSU o el CIMSE, le van a pedir que analice textos, por ejemplo, que hablen de la Revolución Francesa. Y si usted no tiene idea de qué diantre se trata ese texto y usted no entiende términos históricos, va a quedar entrampado, no va a poder entender, no va a poder comprender. ¿Por qué? Porque usted no, como no tiene conocimiento previo, no tiene que activar.
¿Se comprende? Por eso la recomendación de esta mañana, o tarde, ya no sé qué hora es que ustedes lean, Son las 11, profe. vean noticias, vean documentales, que se culturicen, para que tengan un bagaje de conocimiento de dónde sacar y de dónde interpretar. Volvamos a esto. Y ahora necesito que activen sus micrófonos los que quieran ir participando. Cementerio de besos, aún hay fuego en tus tumbas, aún los racimos arden picoteados de pájaros. Para poder interpretar esto, vamos a ir paso a paso. Identifiquemos las palabras que necesitan ser interpretadas. Todas, en realidad, casi todas. Cementerio. ¿Qué característica tiene un cementerio, chiquillo? ¿Qué pasa en los cementerios? Sombrío, desolado. Son desolados. ¿Y qué es? triste, Tristes. ¿Pero por qué son tristes? ¿Por qué son desolados? ¿Qué hay en los Sombrío. cementerios? Que Porque queda hay toda gente la- muerta. porque es donde se van a dejar a los muertos. Correcto. Se va a dejar a los muertos. Súper bien. Entonces ya decimos que los cementerios son sombríos, son tristes, porque hay gente muerta. Pero fíjate que este cementerio no es de gente, es de besos. ¿Qué significa que sea un cementerio de besos? Es de besos. ¿Quién Los se- besos qui- muertos. Correcto, los besos muertos. Ya, vamos conectando información. ¿Quiénes se dan besos? Y usted me dice, yo con mi mamá, sí, pues, pero en un La beso. Sí, pero, o sea, yo voy por la calle y me pillo con alguien y le doy un beso. No se puede por el coronavirus. Ah, también tiene razón. Ya. ¿Quiénes se dan besos? O sea, a usted, ¿a quién le daría un beso, pero un beso en la boca? ¿A quién? A la pareja. A la pareja, A una correcto. niña linda, A una niña linda. Pero fíjate que el beso simbolizaría, una comisión piola. un beso significaría, lo podríamos interpretar como una relación amorosa, ¿o no? Piensa en una de Sí, esas. Ya, No, es profe. una representación de amor. es una representación de amor entre Hay dos besos con personas. amor y sin amor. Mira, me gustó lo que dijo ¿quién fue la representación de Yo, ¿cómo se llama usted, hija? Maite Me, Pereira. me encantó lo que dijo la Maite, porque ella dice que es una Dale, representación Maite. de amor entre dos personas. Viste, yo estoy conectado, pues, mami, sí, cállate. Bueno, ¿y tú por qué no lo Lo silencié para que vayan activando la medida que quieran participar. Participan y lo desactivan para evitar estas cosas. Entonces, si los besos representan la relación de amor entre dos personas, ¿qué quiere decir que el cementerio de besos? ¿Qué quiere decir? Son los recuerdos de ese tiempo. ¿De qué Los tiempo? besos que, ¿De qué tiempo? de cuando eran pareja, quizás. Correcto. Cuando estaban juntos. Cuando estaban juntos, bien, me gusta. Pero ¿qué quiere decir que sea un cementerio? ¿Qué quiere decir cementerio? Que son como besos olvidados, que son como Como- recuerdos. como el amor. de antes. Besos de antes. Y, mira, entonces esos son recuerdos de la relación amorosa que ya no... Existe. Correcto. Ya no hay amor. Entonces la primera parte dice que cementerio de besos, entre el aporte que todos estamos haciendo, porque estamos haciendo un análisis colectivo, estamos diciendo que en este cementerio de besos es una relación amorosa que ya no existe. ¿Concordamos con eso? ¿Sí? Sí. Pero después profe, dice, concordamos. aún hay fuego en tus tumbas. ¿Qué quiere decir? Que aún queda amor. ¡Wow! ¿Le ha pasado a alguno, no? Digan la verdad, Rosa. Entonces, No recuerde eso, profe. no. Por favor, profe, no No quiero voy a llorar. tocar temas sensibles, pero entonces la primera frase es que a pesar de que la relación amorosa ya no existe, todavía hay sentimientos de por medio. ¿Sí? Perdura el cariño. Perdura, es que fíjate que el término fuego, aún hay fuego, el fuego yo lo puedo asociar solamente a un mero cariño o lo puedo asociar a la pasión. Sí. Hay Sí. fuego. A la pasión. A la pasión.
A la pasión. Entonces no le está diciendo todavía te tengo cariño. Le está diciendo todavía te Amo. amo. Yo sé que hay varios que apagaron sus cámaras, que están en silencio llorando ahí en sus lugares. Pero Están rezando. Normal aquí. y después el segundo verso dice, aún los racimos arden picoteados de pájaros. Los racimos, cuando los pájaros picotean los racimos, en la vida real, Es los para sacar la racimos semilla. todavía están vivitos y sirven. Cuando los pájaros se los comen y los picotean. No. No, ¿cierto? En la práctica no, en la vida real no. Pero el segundo verso dice que aún los racimos arden, a pesar de que están picoteados de pájaros. Dañados. A pesar de que por- están dañados, todavía estos están vivos. Por lo tanto, les pregunto, estos versos demuestran que este hombre o el hablante lírico todavía tiene sentimientos fuertes para la persona Sí. a pesar de que la relación Ya, terminó. Sí. 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 Pregunta, ¿habían interpretado eso antes de que hiciéramos el análisis? Sí. Obvio, obvio. Bien, Rodrigo dice que obvio. Mira, No, mentira. Todo el rato. aplicamos, y lo único que hicimos fue aplicar esas 3 estrategias. Leer de principio a fin, identificar las palabras que adquieren por el contexto un sentido figurado, es decir, aquellos términos que necesitan interpretarse. Interpretamos picoteado de pájaro, interpretamos el cementerio, interpretamos besos, etc. Y la tercera estrategia, activar conocimientos previos. Pregunta, ¿hicimos esta estrategia? Sí, Sí, la hicimos. Gracias, Vicente. obvio. De nada. Ya, ahora dejo a don Claudio Céspedes, profesor de lengua y literatura de nuestro liceo también. Hola a todos. A ver, yo quería hacer un alcance respecto a lo que decía el profesor Méndez sobre todo lo que dice relación con símbolos. Nosotros estamos rodeados de símbolos. Salimos a la calle y hay símbolos que nos representan ideas, que nos representan conceptos que tenemos que asociar para poder vivir en sociedad. Por ejemplo, si encontramos tirado en la calle un rosario, ¿qué podemos suponer nosotros? Que la persona propietaria de ese rosario es de una religión determinada, ¿ya? Porque no todo el mundo tiene un rosario, por lo tanto, ese símbolo representa una religión específica. Si encontramos, por ejemplo, la insignia de un liceo determinado, ese símbolo también representa una institución. Si encontramos una cruz roja, ¿ya? Tenemos que asumir que pertenece a una institución que ayuda en caso de calamidades públicas, ¿no es cierto?, y en caso de emergencia. Por lo tanto, el símbolo nos rodea. Estamos absolutamente rodeados de símbolos. Recién escuchaba, por ejemplo, el ladrido de un perro. Y ese ladrido suena bastante fuerte, por lo que debo suponer que el perro está cerca o el micrófono está abierto, ¿ya? Y ese ladrido fuerte, profundo, también representa un símbolo porque muestra, ¿verdad?, la condición del animal, que no es un perro manso. De tal manera que los símbolos son efectivamente un elemento que nos va a ayudar en todo sentido a entender la realidad. Por eso es importante tratar de entender el concepto y entender su significado. Entonces vamos a ver hoy día algunos elementos propios del género lírico. Si podemos avanzar acá. Lo primero, el objeto lírico. Objeto lírico, ¿verdad?, es la persona, ¿ya?, objeto o situación que origina el estado de ánimo o emocional que el hablante lírico quiere expresar. Por ejemplo, ese hablante que hablaba del cementerio de besos, ¿verdad?, él quiere expresar un sentimiento. Por lo tanto, lo centraliza ya en un objeto lírico, que en este caso es una persona. Suponemos que es su pareja, ¿verdad? Por lo tanto, puede ser una persona. Puede ser un objeto. ¿Ya? Si alguien ama, por ejemplo, a un animal,
ama un sitio, un lugar, también puede ser objeto, ¿no es cierto?, para poder escribir algo. En este caso hay un poema que dice: vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Oh viejas moscas voraces, como abejas de abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. El objeto lírico en este caso está claro, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a las moscas, comunes y corrientes, pero que están en todas partes. Y al poeta le pareció importante destacar su función, porque las moscas no tienen límites, las moscas están en todos lados, ingresan a todas las casas, no hacen distinción alguna. Las encontramos en muchas situaciones desagradables y no son del gusto de muchas personas, ¿ya? A la mayoría de las personas les molesta la presencia de moscas. Y sin embargo hay un poeta que le dedica, ¿verdad?, un texto que posteriormente se transforma en una canción. Este es un tema, ¿no es cierto?, musical de un cantautor español que hace suya esta condición, ¿no es cierto?, de una especie de alabanza a las moscas. El segundo elemento que tenemos que considerar ya es el temple de ánimo, ¿ya?, que corresponde al estado de ánimo que se percibe en el poema, que el poema es capaz de entregar, ¿verdad?, a través de lo que expresa el hablante lírico. En el caso anterior, cuando hablábamos del cementerio de besos, inmediatamente captamos, ¿verdad?, un temple de ánimo, un ánimo de añoranza, de remembranza, de recuerdo, ¿ya? No es simplemente una mención, sino que es un extrañar una situación pasada. En este caso, en este ejemplo que tenemos acá, aparece un poema acerca de la madre. Y dice: madre, esta noche se nos muere un año. En esta ciudad grande, todos están de fiesta. Zambombas, serenatas, gritos. Ah, cómo gritan. Claro, como todos tienen su madre cerca. Yo estoy solo. Yo estoy tan solo, madre, tan solo. Pero ojalá lo estuviera. Estoy con tu recuerdo y el recuerdo es un año pasado que se queda. Tenemos dos elementos básicos: el tiempo que pasa y la ausencia de la madre, ¿verdad? Se acaba un año, que es una época en que a todo el mundo le gustaría estar con los seres queridos. La gente está de fiesta, la ciudad completa está de fiesta. Y lo dice: en esta ciudad grande, todos están de fiesta, todos, ¿ya? Y sin embargo dice: yo estoy tan solo, madre, tan solo, pero miento, que ojalá lo estuviera. Estoy con tu recuerdo, ¿ya? Y el recuerdo es un año pasado que se queda. Es decir, el hablante se queda con la idea de que le basta el recuerdo de su madre para tenerla presente. La extraña, siente nostalgia por la ausencia de ella, pero se conforma porque su recuerdo lo acompaña y probablemente lo va a acompañar cada día de su vida. Y el elemento siguiente, Néstor, porfa, Néstor, ¿ya?, son las actitudes líricas, que en el fondo son tres básicas. Dice: es el modo de captar y mostrar la realidad. Todos tenemos un punto de vista diferente respecto a la realidad. Cada uno la entiende, la siente y la interpreta de una manera distinta. El hablante lírico ese puede entregar sus sentimientos a través de tres actitudes básicas. Tres. Enunciativa. ¿Qué significa enunciar? Significa dar a conocer, significa mostrar, significa relatar. Dice enunciativa. Es aquella en que el hablante lírico nos transmite hechos o descripciones que se encuentran fuera de su entorno íntimo. Por ejemplo, hay un subgénero literario que es el romance. El romance es un relato en verso, ¿ya?, o es una forma estrófica que permite casi ser narrativo. De hecho, hay un poeta español que se destaca, ¿no es cierto?, en este ámbito, que es Federico García Lorca, con su libro El romancero gitano, donde él, a través del género lírico, expresa muchas de las vivencias
que su pueblo, los gitanos españoles, sufren, ¿verdad?, en una realidad española que les es absolutamente ajena. Y por ejemplo hay un poema que se llama El romance de la Guardia Civil, donde él relata cómo en una ciudad que está de fiesta, de una ciudad gitana que está de fiesta, ingresan guardias civiles, que es la policía española, es el ejército español, y los atacan en un momento en que ellos están en una celebración religiosa, ¿ya? Y él usa la actitud enunciativa justamente para contar, para relatar, para narrar, para describir lo que allí ocurre. Entonces se asemeja mucho, ¿verdad?, a lo que es un relato en verso, si pudiéramos decirlo así. Por eso el ejemplo dice, el cisne en la sombra parece de nieve. ¿Ya? Nos está describiendo, nos está mostrando. Es casi como el lenguaje denotativo, ¿verdad? Es decir, aquel que dice lo que tiene que decir el término. Hablábamos del lenguaje figurado y hablábamos, ¿verdad?, del lenguaje denotativo. Por lo tanto, cada vez que nosotros utilizamos el lenguaje en su sentido literal, lo podemos decir, ¿no es cierto?, a través de una forma enunciativa. La segunda actitud es la apostrófica. Dice, en esta actitud el hablante lírico se dirige directamente al objeto o sujeto lírico, como si estuviera enfrente y le hablara. En el teatro se utiliza la actitud apostrófica, ¿verdad?, para dirigirse a veces al público en uno de los subgéneros que es el monólogo, ¿ya? Cuando un actor se para frente al público y lo increpa, ¿ya?, está usando una actitud apostrófica. También algunos comediantes lo utilizan, ¿verdad?, para hacer humor. Y en este caso hay un verso que dice, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Estos versos de Machado forman parte de un legado que este autor español dejó y en el cual muchas veces utiliza la forma apostrófica para increpar a un supuesto sujeto presente, al cual le quiere hacer algún alcance respecto a su conducta. Y en este caso le está explicando, ¿verdad?, que el camino no existe en la medida en que uno no lo hace, que no lo emprende por sí solo. Por eso dice, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, ya se hace camino al andar. Ustedes están haciendo su camino, ustedes están emprendiendo un andar por la vida que los va a llevar a un destino que ustedes van a ser capaces de construir. Por lo tanto, están haciendo su camino en la medida en que van avanzando en la vida. Y finalmente, la actitud carmínica, que tiene que ver con todo lo que es la interioridad, ya, del hablante. Y aquí él expresa sus sentimientos personales, sus emociones y deseos. Y es tal vez la forma más cercana a lo que es el género lírico, es la más profunda, ¿no es cierto?, descripción de lo que debe ser el género lírico en esencia. Porque dice, por ejemplo, dice, yo no soy yo, soy este que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido. Es un poema que habla de sí mismo, de lo que él siente, de lo que él piensa, de lo que él cree respecto a su persona y cómo actúa, ¿verdad?, frente a la vida. No sé si hay alguna consulta al respecto, algún aporte. No, ni uno. Ni uno. ¿Quedó claro? Sí, sí, sí. Ya. Ahora, tenemos algunas actividades que vamos a avanzar. Para ver, Néstor. Dice, identifique el objeto lírico, el temple de ánimo y la actitud lírica en el siguiente poema. Tu aliento es el aliento de las flores, tu voz es de los cisnes la armonía. Es tu mirada el esplendor del día y el color de la rosa es tu color. Tómense un tiempo para analizar, ¿verdad?, asumiendo las tres estrategias anteriores, para tratar de identificar el objeto lírico. ¿Cuál sería el objeto lírico? ¿Cuál es el temple de ánimo? ¿Y cuál es la actitud lírica en este poema? Néstor, el autor de este poema es... ¿Tú tienes más clara esa parte? Es Becker. Ya.
Ya, y acá tenemos cuál sería el objeto lírico. A ver, chiquillos, ¿quién levantó la mano por ahí? No veo respuestas. A ver, Benja. A ver, objeto lírico. Si podemos volver atrás para explicar de nuevo lo que es objeto lírico, porque parece que no les quedó muy claro. Dice, es la persona, objeto o situación que origina el estado de ánimo o emociones que el hablante expresa. Vamos al poema. Tu aliento es el aliento de las flores, tu voz es de los cisnes la armonía. Es tu mirada. El objeto lírico puede ser una persona. Ya, una persona que tiene características bien definidas, ¿verdad? ¿O no? Ya, tenemos una persona. Una persona puede ser una persona amada, una persona recordada, una persona que se extraña. ¿Qué pasó? Ya. Estaba en clase. Sacaste el huevo que se quebró. Ya, vamos a esperar que baje el volumen. Ya, tenemos, ¿no es cierto?, el objeto lírico. ¿Cuál sería el temple de ánimo? Entendiendo el estado de ánimo, ¿no es cierto?, que presenta el hablante frente a esta situación. ¿Es de nostalgia, de pena, de tristeza, de pasión? ¿De qué? A ver, Darwin, por ahí parece que quería opinar. Yo creo que es como la tristeza. La tristeza. Como pero el recuerdo de alguien. Ya, pero si notamos que los términos verdaderos... Sí, verdad, más que tristeza es nostalgia. ¿En qué sentido? En que no hay un negativismo, ¿ya? Generalmente la tristeza uno la asocia con lo negativo. Pero acá dice, por ejemplo, tu voz es de los cisnes la armonía. Es decir, el cisne de por sí es un símbolo de suavidad, ¿verdad? Es un símbolo de belleza. Por lo tanto, es una mirada acerca de esta persona ajena, ¿verdad? Una mirada tierna. No es una mirada rencorosa, no es una mirada triste. ¿Podría ser de admiración? Sí, puede ser también en el sentido de que dice, es tu mirada del esplendor del día, que también es un elemento luminoso, ¿verdad? Un elemento absolutamente llamativo. Y el color de la rosa, ese es tu color. Si nosotros asociamos la rosa, ¿qué simboliza la rosa? Hablando de símbolos. A ver, Javier dice... Javier Bustamante. ¿Qué quiero decir, don Javier? No te escucho. Entonces, resumiendo, el objeto lírico lo tenemos claro. Es una persona ausente, ¿verdad?, que se extraña. El temple de ánimo es de nostalgia. ¿Y cuál sería la actitud lírica? De las tres. Tenemos anunciativa, tenemos apostráfica o carmínica. Ya, ¿cuál de las tres precisa? Apostrófica. Ya, en eso estamos... A ver, vamos a... Si es apostrófica, ¿verdad?, se está refiriendo a aquella actitud que se dirige directamente al objeto. Y efectivamente, el objeto o sujeto lírico está siendo, ¿verdad?, directamente enunciado, directamente llamado, ¿no es cierto?, directamente recordado por el hablante. Por lo tanto, debiera ser la actitud apostrófica. Entonces tenemos objeto lírico, una mujer ausente, ¿verdad?, una mujer querida, digamos una persona más que mujer ausente. El temple de ánimo se refiere a la nostalgia y la actitud lírica, de acuerdo a lo que ustedes plantearon, ¿no es cierto?, sería apostrófica. Don Néstor Méndez. Quiero apoyar lo que decía el profesor Céspedes, porque no podemos dilucidar o no podemos inferir que es una mujer, porque en ningún momento lo limita a ella. Si es que hubiese ocupado un término femenino, podríamos decir directamente que es una mujer.
Ya. Pero una en este persona. caso, uno no puede decir más de lo que dice el texto o de lo que podemos inferir a partir del texto. Así que nos limitamos, como dice el profesor Claudio, a decir que el objeto lírico es una persona que está Persona. siendo alabada, que está siendo admirada, con una suerte de nostalgia en el corazón. Así que quiero mencionar que ustedes tienen a disposición un formulario y ya tienen el link. Así que ingresen, van a hacer análisis similares a lo que hicimos ahora, con textos que son muy familiares, que el lenguaje es muy accesible a ustedes, por lo tanto no se van a pillar con ninguna sorpresa media extraña. Tienen el día para desarrollarlo, chiquillos. Por eso, una vez que abren el formulario, no lo pueden cerrar, pero sí pueden tomarse el tiempo en hacer análisis. Les rogamos que lo hagan con seriedad, porque el eje central de todo este proceso no está en que usted se saque un 7 y que el otro se saque un 1. El énfasis de todo este proceso es cuánto está usted aprendiendo. ¿Se comprende eso? Espero que sí. Así que le agradecemos, chiquillos, a todas y todos por haberse conectado a esta clase. Espero que les haya servido y espero tener esto antes de 1 hora más ya disponible en YouTube.